Hay historias que desafían toda lógica, misterios que, con el paso del tiempo, no hacen más que profundizarse, convirtiéndose en leyendas susurradas en la oscuridad. Esta es una de ellas. Comienza en un lugar tranquilo, en una mañana fría, con el descubrimiento de un hombre que no debería estar allí. Un hombre apareció muerto en una playa, sin nombre, sin pasado, y con un mensaje que, hasta el día de hoy, nadie ha podido descifrar. Una sola frase que podría ser la clave de todo, o una puerta a la nada. Era el amanecer del 1 de diciembre de 1948. El sol salía sobre la playa de Somerton, en Adelaida, Australia, bañando la arena con una luz pálida y helada. Dos jinetes que paseaban a sus caballos por la orilla fueron los primeros en verlo. A la distancia, parecía un hombre durmiendo una borrachera, pero al acercarse, la escena se reveló extraña, casi teatral. El cuerpo de un hombre fue encontrado apoyado contra un malecón. Estaba vestido con un impecable traje y corbata, sus zapatos lustrados, como si acabara de salir de una reunión de negocios y no como si hubiera pasado la noche a la intemperie. Su cabeza reposaba sobre el muro de piedra, su postura era tranquila, como si solo estuviera durmiendo. Pero no estaba durmiendo, estaba muerto, y con su muerte nacía uno de los enigmas más impenetrables del siglo XX. La policía llegó al lugar, esperando un caso rutinario, pero cada paso de la investigación los hundía más en el desconcierto. No encontraron identificación en su persona, ni cartera, ni llaves, ni un solo objeto que pudiera revelar quién era. Era un fantasma. Un hombre en excelente condición física, de unos 45 años, sin rastro alguno de violencia. Y lo más extraño, el detalle que transformó la investigación en una obsesión. Todas las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente cortadas. De su abrigo, de su camisa, de sus pantalones. Alguien se había tomado mucho cuidado en borrar sus orígenes, en asegurarse de que este hombre no tuviera nombre ni procedencia. No era un acto de azar, era una declaración. Este hombre debía desaparecer por completo de la historia. ¿Pero por qué? ¿Y quién se esforzaría tanto en borrar a una persona del mapa? La respuesta, o la falta de ella, es lo que hace a este caso un archivo prohibido. Con un cuerpo sin nombre y sin pistas aparentes, la investigación policial se encontraba en un punto muerto. Cada intento por identificar al hombre de Somerton chocaba contra un muro de silencio deliberado. Frustrados pero metódicos, los detectives ampliaron el perímetro de su búsqueda, siguiendo una corazonada, una última posibilidad antes de que el caso se enfriara por completo. Su atención se centró en los puntos de entrada a la ciudad, lugares donde un viajero podría dejar un rastro. Así, la investigación los condujo a la concurrida estación de tren de Adelaida, un lugar de llegadas y partidas, un nexo de historias anónimas. La pregunta era si una de esas historias les pertenecería. En el depósito de equipajes de la estación, entre decenas de maletas olvidadas, una llamó su atención. Era una maleta de cuero marrón, sin nada que la distinguiera, registrada en el guardarropa a las 11 de la mañana del 30 de noviembre, el día antes de que se descubriera el cuerpo. Al examinarla, los detectives sintieron una extraña familiaridad. La etiqueta de identificación de la marca, que debería haber estado cosida al exterior, había sido cuidadosamente arrancada, dejando solo los hilos sueltos. Era el mismo método de ocultación que habían visto en la ropa del difunto. Este detalle, aunque pequeño, era una conexión tangible, un eco del hombre que intentaba borrar su propia existencia. Con una creciente sensación de que estaban a punto de desvelar un secreto, abrieron la maleta. Dentro, encontraron un reflejo del misterio que ya tenían entre manos. Más ropa, incluyendo una bata y pantuflas, con todas las etiquetas de nombre meticulosamente cortadas. Pero había más. Junto a las prendas anónimas, hallaron una extraña y ecléctica colección de objetos. Un cuchillo de mesa modificado como un arma afilada, un par de tijeras con las puntas afiladas,
un pincel de estarcido como los que usaban los terceros oficiales en los buques mercantes para marcar la carga, y un ovillo de hilo de cera de la marca Barbour. Este hilo, de un distintivo color naranja, era inusual. Las investigaciones confirmaron que no se vendía en Australia en esa época. Era un producto importado, un hilo fuera de lugar, al igual que el hombre al que parecía pertenecer. Los forenses tomaron el hilo Barbour y lo llevaron de vuelta al laboratorio. Bajo la luz fría de la mesa de autopsias, compararon el hilo de la maleta con las reparaciones encontradas en la ropa del hombre. El resultado fue inequívoco. El hilo naranja era idéntico al utilizado para reparar un bolsillo en los pantalones que vestía el difunto. Era la prueba definitiva que vinculaba al hombre sin nombre con la maleta sin etiqueta. Por fin, tenían un vínculo directo, una conexión sólida. Sin embargo, esta revelación fue agridulce. La maleta, que prometía respuestas, solo profundizó el enigma. No ofrecía ninguna pista sobre su identidad, su origen o su propósito. Los meses pasaron y el caso del hombre de Somerton se convirtió en una leyenda local, un fantasma en los archivos policiales. La pista se había enfriado por completo y la identidad del hombre parecía destinada a permanecer en la oscuridad para siempre. Pero el 14 de enero de 1949, casi un año y medio después del descubrimiento del cuerpo, el profesor John Burton Cleland, un patólogo que había participado en la investigación inicial, decidió realizar un último y exhaustivo reexamen de las pertenencias. Mientras sus manos recorrían metódicamente los pantalones del hombre por enésima vez, sintió algo que todos habían pasado por alto. Oculto dentro de la cintura, cosido con una precisión casi invisible, había un bolsillo secreto. Era diminuto, apenas perceptible al tacto. Con la ayuda de unas pinzas, el profesor extrajo con sumo cuidado su contenido. Un trozo de papel minúsculo, enrollado con una firmeza que sugería que había estado allí durante mucho tiempo, esperando ser encontrado, o quizás esperando no serlo nunca. Con una delicadeza extrema, desenrollaron el frágil papel bajo una lámpara. No era una nota, ni un nombre, ni una dirección. En la pequeña tira de papel, impresas en una tipografía elegante y ornamentada, había solo 2 palabras, claramente arrancadas de la última página de un libro: Tamam Shud. Los detectives, perplejos, buscaron la ayuda de expertos. Pronto descubrieron que la frase provenía del persa. Su traducción era tan poética como ominosa: está terminado o se acabó. Para un hombre encontrado muerto en una playa, las palabras parecían una nota de suicidio, una declaración final. Podría haber sido el cierre del caso, pero esta frase, lejos de cerrar un capítulo, abrió una puerta a un laberinto aún más profundo y complejo. No era el final de la historia. Era el comienzo de una investigación que trascendería fronteras y generaciones, cautivando al mundo entero con su misterio irresoluble. Tras el descubrimiento del trozo de papel con las palabras Tamam Shud, la investigación, que parecía haber llegado a un callejón sin salida, tenía ahora un único y frágil hilo del que tirar. La policía, en un movimiento que muchos consideraron desesperado, hizo un llamamiento público a través de la prensa y la radio. No buscaban un arma, ni un testigo de un crimen violento. Buscaban un libro. Específicamente, una copia de El Rubaiyat de Omar Khayyam, una colección de poemas persas del siglo XII. Pero no cualquier copia. Necesitaban encontrar la edición exacta a la que le faltara la última página, la página que contenía la frase Tamam Shud. Era una petición extraña, una aguja en un pajar de proporciones monumentales, pero era la única pista tangible en un mar de incertidumbre. La esperanza era que el libro pudiera conducirles al hombre, y el hombre a su identidad. Los meses pasaron y la pista se enfrió. El llamamiento parecía haber sido en vano, pero entonces, en un giro casi novelesco, un hombre se presentó en la comisaría. Su nombre era John Freeman, y llevaba consigo una copia del Rubaiyat. Le contó a la policía una historia curiosa. Había encontrado el libro en el asiento trasero de su coche,
que había dejado aparcado cerca de la playa de Somerton, en la época en que se encontró el cuerpo. Al principio no le dio importancia, pensando que alguien lo había olvidado. Fue solo después de ver el enésimo artículo en el periódico sobre el misterioso caso que recordó el libro y decidió revisarlo. Al llegar a la última página, su corazón dio un vuelco. Estaba arrancada. Los forenses no tardaron en confirmar lo que parecía imposible. El papel y el tipo de letra del trozo encontrado en el bolsillo del hombre de Somerton coincidían perfectamente con el desgarro del libro. La aguja en el pajar había sido encontrada. El hallazgo del libro fue un avance monumental, pero en lugar de cerrar el caso, abrió una puerta a un misterio aún más profundo y desconcertante. Al examinar el libro con minucioso detalle, los investigadores encontraron algo más. En la contraportada, apenas visible y escrito a lápiz, alguien había garabateado una extraña secuencia de 5 líneas de letras mayúsculas. No eran palabras, no formaban oraciones coherentes. Parecía un código. La segunda línea estaba tachada, como si el autor se hubiera corregido a sí mismo, añadiendo una capa más de intriga. ¿Qué significaban estas letras? ¿Eran iniciales, una fórmula, un mensaje cifrado? De repente, el hombre de Somerton no era solo un desconocido, sino el posible portador de un secreto indescifrable. El código fue inmediatamente enviado a los mejores criptógrafos de Australia, incluyendo a los analistas de inteligencia naval. Estos expertos, acostumbrados a descifrar las comunicaciones enemigas más complejas durante la Segunda Guerra Mundial, se enfrentaron a un muro de silencio. Probaron todos los cifrados conocidos: sustitución, transposición, códigos de libro. Nada funcionaba. La brevedad del mensaje lo hacía matemáticamente casi irrompible. No había suficientes datos para establecer un patrón. Frustrados, declararon que sin la clave, el código era ininteligible. El mensaje se hizo público y expertos en códigos de todo el mundo, tanto profesionales como aficionados, se lanzaron al desafío. Pero el resultado fue el mismo. El código se resistió a todos los intentos. Era un mapa a ninguna parte, un secreto cerrado bajo 7 llaves. Con el caso completamente estancado y el código sin resolver, el vacío de información se llenó de teorías. La Guerra Fría estaba en sus inicios y la paranoia era palpable. La teoría más popular y duradera fue la del espionaje. La proximidad de Somerton a la zona de pruebas de cohetes de Woomera, un lugar de alto secreto, alimentó la especulación. ¿Era el hombre de Somerton un agente secreto, soviético o de otro bando, que había sido silenciado por sus enemigos? ¿El código era un mensaje para su contacto o información vital que intentaba transmitir? La idea de un veneno indetectable que no dejaba rastro encajaba perfectamente en esta narrativa de intriga internacional. Un fantasma de la Guerra Fría, borrado de la historia. Pero no todos veían en este misterio una trama de espías. Otros encontraron en los detalles una historia mucho más íntima y trágica. El Rubaiyat de Omar Khayyam, con sus versos sobre vivir el momento, el vino y el amor, era conocido en la época por ser un libro que los amantes se regalaban. La frase Tamam Shud, que significa ha terminado o está concluido, podía interpretarse no como el fin de una misión, sino como el fin de una relación. En esta versión de la historia, el hombre de Somerton era un amante despechado, un poeta anónimo que, enfrentado a un amor imposible o perdido, decidió poner fin a su propia historia en una playa solitaria. El código, entonces, podría ser una referencia personal, un secreto compartido con una sola persona en el mundo. Espía o amante, genio o loco, todas las teorías chocaban contra la misma pared. Sin un nombre, sin una identidad, todo era pura especulación. El hombre seguía siendo un lienzo en blanco. Conscientes de que el tiempo degradaría sus rasgos, las autoridades tomaron una medida inusual para la época, un eco de prácticas victorianas. Crearon un busto de yeso, una máscara mortuoria, para preservar su rostro con la esperanza de que, algún día, alguien en algún lugar del mundo pudiera reconocerlo. Su cara, congelada en yeso,
se convirtió en el símbolo silencioso del misterio. Una pregunta sin respuesta que miraba fijamente desde el pasado. Décadas más tarde, cuando el caso ya era una leyenda polvorienta en los archivos policiales, la ciencia moderna ofreció una nueva y deslumbrante esperanza. Durante la creación del busto, algunos cabellos del hombre quedaron atrapados en el yeso. Estos cabellos, ignorados durante más de 70 años, contenían el código genético del hombre de Somerton. El ADN, el lenguaje de la vida misma, prometía hacer lo que ni la investigación policial ni los criptógrafos pudieron lograr: darle un nombre. La posibilidad de extraer y secuenciar un perfil de ADN completo de estas muestras diminutas y antiguas abrió la puerta a la genealogía genética, una última oportunidad para que la ciencia resolviera el enigma y finalmente revelara la identidad del hombre de la playa. En 2022, un investigador afirmó haberlo identificado como Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico. El misterio parecía resuelto. Sin embargo, esta identificación no ha sido verificada oficialmente por las autoridades. Sigue siendo una teoría convincente, pero no un hecho. Y así, el misterio del hombre de Somerton perdura. Un cuerpo sin nombre, un libro con una página faltante y un código que guarda sus secretos. El caso sigue sin resolverse, un recordatorio de que no todas las preguntas tienen respuesta y que la historia completa de una persona puede desaparecer con ella. Si te apasionan los misterios reales, suscríbete a Archivos Prohibidos, porque aquí desenterramos la verdad.